Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta actividad educativa, ya nuestra tercera actividad educativa del mes de agosto, donde hemos abordado diversos temas y ya les habíamos anunciado que para más adelante del mes, y este es el día, íbamos a trabajar temas vinculados a el inicio del año escolar. Sabemos que las familias que tienen hijos en edad escolar están en esos aprestos para comenzar el año. Pero primero quizás que la familia ha estado en la escuela, los docentes, las docentes han estado ya desde el inicio del mes organizándose para comenzar el año escolar. Y dentro de las cosas que está pues el ministerio y la escuela siempre trabajando es a favor de la salud mental. ¿Cuáles cosas, cuáles prácticas pueden favorecer la salud mental de la niñez? También puedes de los mismos docentes y de todo el personal, pero en este caso de la niñez, de todas las estudiantes de la escuela. Y algo que favorece significativamente la salud mental es la protección de la niñez. Una protección adecuada, reconocer la necesidad y nuestro compromiso como personas adultas de proteger la niñez es fundamental para una adecuada salud mental. Le damos gracias a nuestra facilitadora, amiga cercana a Casa Abierta, Altagracia Olivo, quien va a facilitar el tema de la protección en la infancia, específicamente en la escuela. ¿Cuáles son las cosas que debemos considerar para proteger a la niñez en todo el tiempo? Bueno, de manera particular en este año que va a iniciar próximamente. La licenciada Altagracia Olivo Jerez es psicóloga clínica, es trabajadora social, es coach, está certificada en Health Your Life, Teacher Internacional, certificada en Mindfulness, también formada en Points of View, formada en biodescodificación emocional, formada en primeros auxilios psicológicos. Ella es la fundadora de Empaticalma. En sinergia con Empaticalma, pues hacemos esta actividad del día de hoy. Una institución que es dedicada al crecimiento personal y organizacional. Nuestra querida Chari tiene más de 20 años de experiencia en elaboración, implementación de planes, programas y proyectos, acompañando a equipos de alto nivel. Podemos conocer sus redes y nos damos cuenta cómo es el trabajo de ella en el día a día. Como ya nos decía en principio, siempre activa a favor, ¿verdad?, de tener una mejor salud mental. Gracias, Chari, estás en tu casa. Adelante. Gracias, Teresa. Buenas tardes. Buenas tardes, casi noche, ¿verdad? Yo feliz, yo siempre estoy feliz de estar en mi casa, casa abierta. Me siento como en casa. Digo que mi tiempo en casa abierta me forjaron y me formaron como profesional, como la profesional que soy ahora. Y me encantan estos espacios y me gusta mucho el tema de hoy. Es uno de los temas que me apasionan, con lo que he trabajado mucho tiempo y que nada, vamos a compartirlo y vamos a aprender, ustedes conmigo, yo con ustedes. Somos eternos aprendices y yo aprendo más de las personas que están conmigo en cualquier tipo de escenario y capacitación, que muchas veces lo que esas personas aprenden conmigo. Así que nada, todos somos responsables de la protección de la niñez y vamos a comenzar de una vez. Yo traje una presentación que vamos a proyectar. Denme un segundito, que esto es en vivo para ponerla donde debemos comenzar.
Inmediatamente comenzamos con el tema. Bueno, le hemos llamado y desde Casa Abierta al tema de hoy, hablemos de la protección de las infancias en las escuelas y a mí me gustaría comenzar con una pregunta para provocar el inicio, ¿verdad?, de este encuentro. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es para ti proteger a la infancia en la escuela? Me gustaría que se animen y puedan escribir en el chat qué es para ustedes proteger a la infancia en las escuelas. Hola, buenas tardes. Veo que han escrito buenas tardes. Sería bueno si se animan a responder a la pregunta. ¿Qué significa para ustedes poder proteger de manera integral a los niños y niñas en la escuela? O pueden abrir sus micrófonos y también decirlo, como se sientan más cómodos. Están Bueno, pues pensando. entonces seguimos, tan tímido, ¿verdad? Seguimos y más adelante la revisamos si alguien se anima a escribir. ¿Alguien iba a decir algo? Jenny, hay una respuesta Ah, y ok, hablo de situaciones vulnerables. correctamente. Estamos tímidos, dice Ingrid. Ingrid, yo soy de la casa también, así que no se preocupen. Sí, esto incluye la protección infantil en las escuelas. Hay que cuidarlo de situaciones vulnerables y vamos a ver que también hay que prevenir esas situaciones. Pero veamos qué es la protección infantil en el contexto escolar. Y aquí he resaltado algunas palabras que son muy importantes. Es el conjunto, y la palabra conjunto también es muy importante, de acciones que previenen, detectan y responden a situaciones que amenacen o vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes, dentro y fuera de la escuela, que esta palabra también es muy importante. Primero, es un conjunto, no es una acción aislada que yo hago, tiene que ser algo que yo preparo y que incluyo en mi programa de centro también para poder prevenir todo lo que tiene que ver con violencia y vulneración de derechos. Y lo siguiente es que es prevención. Hay que hacer un trabajo de prevención, hay que detectar y hay que responder, pero lo principal es yo poder como centro educativo hacer un trabajo preventivo dentro de la escuela. Y también lo vital es que mi trabajo dentro del centro no se queda en las cuatro paredes del centro. Yo tengo que accionar con personas que están fuera. Yo tengo que buscar respuesta a las situaciones que se me presentan y muchas veces esas situaciones no las puedo responder solo dentro de la escuela. Tengo que activar el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Tengo que coordinarme con personas e instituciones que están fuera de la escuela, porque a los niños también le pueden pasar cosas llegando a la escuela, saliendo de la escuela, y todavía eso también es responsabilidad de la escuela. Entonces, el dentro y fuera de la escuela es importante que se quede, porque no es solo lo que yo puedo hacer en las cuatro paredes de la escuela, sino cómo yo puedo articular y resolver para poder responder de manera integral cuando se vulnera un derecho de niños, niñas y adolescentes con actores que también están fuera de la escuela. Yo quise traer algunos artículos del marco normativo de República Dominicana con relación a lo que es la protección de la niñez.
y las responsabilidades que tienen organizaciones, que tenemos nosotros, la sociedad, que tienen las familias, y está primero la Constitución de la República, que en el artículo 55 y 56 del Código de la Constitución establece que la familia, la sociedad y el Estado deben de garantizar el interés superior del niño. Esto también está en los artículos 8, 9, 58 y 62. Por algo se repite tanto en la ley 136-03. Se repite tanto porque la única manera de garantizar integralmente los derechos y la protección de los niños y las niñas dentro de la escuela es que la escuela, todo lo que haga, esté basado en garantizar el interés superior del niño, de la niña y del adolescente. Eso es vital, importante y necesario para que de ahí pues se accione y se establezcan todos los planes que se van a realizar dentro de la escuela. Está la convención, como todos sabemos, República Dominicana se adhiere a la convención en noviembre de 1989 y esta reconoce que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Establece obligaciones en el ámbito, y miren que lo señalo, de educación y protección contra la violencia. Y esto incluye a la escuela. Si nosotros vemos a los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derecho, todo el accionar que vamos a ejecutar y que vamos a hacer dentro de la escuela va a garantizar esos derechos. Y tienen que saberlo los profesores, tienen que saberlo todo el personal que trabaja en la escuela. Está la obligación de denunciar, que también está en la 136-03, que también la vamos a ver de manera más específica en los siguientes slides. Y está la obligación de denunciar, es una obligación general. Toda persona adulta que sospeche o conozca de una vulneración de derecho dentro de la escuela, también fuera de la escuela, pero estamos hablando ahora en el contexto escolar, está obligada a denunciar sin temor a que las instituciones o la otra persona a quien tú estás denunciando te persiga, porque tiene que haber una protección de la intimidad de esa persona que está denunciando. Pasan muchas cosas dentro de la escuela y la gente a veces por miedo no lo hace, o por miedo al director, o por miedo a la ADP, o por miedo a alguna autoridad de educación. Entonces, es importante que sepamos esto y que las familias también lo sepan. Y por supuesto, están todas las normativas escolares complementarias que tiene el Ministerio de Educación y la Ley General de Educación, que es la 66-97, si no me equivoco. Y se han establecido protocolos para proteger a los niños y las niñas dentro de los centros escolares en conjunto con UNICEF y otras organizaciones también. Se ha trabajado mucho cultura de paz. Yo he trabajado cultura de paz con la UNESCO dentro de los centros escolares y eso es muy importante para que podamos tener una educación más sana, para que podamos tener un entorno protector dentro de la escuela para los niños, niñas y adolescentes. Si hay preguntas, pueden levantar la mano y lo vamos viendo también. O la dejamos para el final. Es importante estos artículos. Yo lo quise traer porque tanto los docentes como los niños y las niñas y los estudiantes, es importante que conozcan sus derechos. Entonces, la ley 136-03, perdón, que la tengo aquí, en este momento se están trabajando las comisiones para la revisión, actualización y modificación de esta ley. Yo estoy dentro de las comisiones con Ani. Estuve, me siento muy orgullosa también en representación de Casa Abierta, cuando estaba en Casa Abierta,
con la coalición de ONG por la infancia, ahí estaba Raidiri también, estuvimos cuando la ley se escribió, se diseñó, es una buena ley, pero tiene vacíos y es importante que en este momento podamos revisar, actualizar y poder complementar esos vacíos. La ley en el artículo 45 reconoce el derecho a una educación integral, obligatoria y gratuita. Esos son uno de los artículos más conocidos. Con el artículo 45 también viene el 46, que manda la obligatoriedad de la educación secundaria también y de la orientación vocacional. Y el artículo 49, que también habla de la dignidad y del derecho que tienen los niños y las niñas a ser tratados con dignidad dentro de la escuela. Está el artículo 47, que define la responsabilidad del director. Este artículo no es tan conocido, por eso yo lo quise resaltar, porque pasa que los niños no van a la escuela y parte de la protección de las infancias dentro de la escuela es saber por qué no fue a la escuela. Y el artículo 47 dice, tras 2 faltas debe contactar a la familia. El director de la escuela, tras 2 faltas, debe contactar a la familia. Y si esto persiste, él debe remitir el caso a CONANI. Y CONANI tiene que investigar por qué ese niño o esa niña o ese adolescente no está yendo a la escuela. Para que ustedes vean hasta dónde llegan las garantías que muchas veces no las ejecutamos o no lo sabemos y por eso no se cumple. El artículo 48 también de la 136-03 regula la disciplina escolar, prohíbe sanciones físicas, colectivas o discriminatorias y exige además que los reglamentos escolares, y va más allá porque dice que todos los años se debería mandar el reglamento escolar a las familias y a los niños, niñas y adolescentes para que ellos lo conozcan. Se le debería entregar cuando entran a la escuela para que ellos sepan cuáles son los reglamentos que van a regir ese año escolar, que tampoco se hace. Y el artículo 50 obliga a establecer mecanismos institucionales, incluso en distritos y centros educativos, para denunciar vulnerabilidad, coordinando acciones con el sistema de protección. A eso yo me refería cuando yo decía, no es solo dentro de la escuela. La situación de vulneración y de no protección del niño, niña y adolescente puede darse en la escuela, pero si hay que activar el sistema de protección, hay que salir de la escuela para poder trabajar realmente la protección de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, en resumen, el marco legal incluye la convención, incluye la constitución, la ley, ¿verdad? La 136, que es el código, las responsabilidades compartidas del Estado, la familia, la sociedad, para poder garantizar de manera integral la protección de la infancia y todos los protocolos que tienen que ver con las leyes de la Ley General de Educación. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que los niños y niñas y adolescentes se ven expuestos dentro de la escuela? Por supuesto que hay más, por supuesto que suceden muchas cosas dentro de la escuela, por supuesto que pasan muchas cosas que no se denuncian y que no sabemos cuál es la realidad, porque tampoco se ha hecho un estudio exhaustivo de las situaciones de vulneración dentro de la escuela, pero está la violencia escolar, el acoso, el bullying, aunque no lo menciono aquí, está el maltrato verbal o físico, discriminación, y esto sucede entre pares, entre docentes y alumnos, entre docentes y docentes, entre alumnos y docentes, o sea, de alumno al docente. O sea, pasan muchísimas cosas dentro de la escuela que son un reflejo de la sociedad. O sea, estamos educando a los niños y las niñas y los adolescentes en violencia, porque todo lo que ven es violencia. En la televisión hay violencia, en los juegos, en los celulares y en las tablets hay violencia. Las familias estamos ejerciendo mucha violencia con los niños, niñas y adolescentes, y por supuesto que la escuela no puede ser otro reflejo que no sea este. Está la negligencia educativa, falta de atención
a necesidades especiales y esto provoca mucha exclusión. Los profesores a veces no tienen todas las herramientas para poder trabajar con un niño con capacidades diferentes y por eso también se excluye. Los niños también son excluidos por sus propios compañeros, por desconocimiento, por bullying, por muchas cosas. Y por supuesto, la violencia de género, el sexismo, el acoso sexual y los embarazos en adolescentes sin apoyo también suceden mucho dentro de la escuela. Y repito lo mismo, o sea, es un reflejo de lo que sucede en la sociedad. La escuela no hace la diferencia. Simplemente lo que sucede en la sociedad es lo mismo que sucede en la escuela y por eso estos casos suceden dentro de la escuela. El entorno escolar también es inseguro, no solamente es inseguro por la violencia, es inseguro también por la infraestructura. Las infraestructuras escolares no siempre responden, ¿verdad? Como deben responder a todo lo que se necesitan, están en mal estado, hay ausencias de protocolo de emergencia. Yo siempre digo, gracias a Dios, que aquí no sucede nada, que la Virgencita de Altagracia, como dicen algunas personas, nos protege, porque realmente si sucede algo, lo último que uno quisiera tal vez es que nuestros hijos estén en la escuela, porque no hay ningún protocolo dentro de la escuela, no se le ha enseñado a los niños a reaccionar ante una emergencia y eso también hace que el entorno escolar sea inseguro. Dentro de la escuela hay actores educativos, hay red de actores claves educativos. En otros países, por ejemplo, como en España, se crea o se ha creado, se creó mediante ley una figura que es el coordinador de bienestar y protección. Ellos lo tienen en su ley general de educación del año 2021. Es reciente, pero se dan pasos para poder proteger de manera integral a los niños, niñas y adolescentes. Todos somos responsables de que esto suceda, el equipo directivo, el que ahí está el director y hablábamos, yo tengo que estar pendiente de si todos mis alumnos están en las aulas, si no están, el docente tiene que avisar, tiene que reportar cuando los niños y las niñas no van, porque también es la forma de detectar si está pasando algo dentro de la familia. La orientación educativa, o sea, el área de orientación tiene que ser un área para poder proteger de manera integral a los niños, niñas y adolescentes. Tiene que ser un área que inspire seguridad a los niños, niñas y adolescentes de que ellos pueden hablar con orientación educativa y lo que ellos hablan no va a salir de ahí. Y se lo digo de esta manera porque conozco casos de que las niñas van al área de orientación, cuentan lo que le está sucediendo y después lo sabe todo el mundo porque la persona va y lo comenta con un docente, ese docente lo comenta con otra persona. Y entonces, es muy difícil si yo no me siento en confianza poder hablar con la persona que yo siento que me puede ayudar. Los docentes tienen que crear un ambiente de confianza en las aulas. Los niños, niñas y adolescentes tienen que sentir que esa figura que está en el aula con ellos es una figura en la que ellos pueden confiar, a la que ellos le pueden decir qué le está sucediendo. Los docentes tienen que hablar de derechos dentro de las aulas. Tienen ellos que capacitarse sobre derechos para proteger a los niños y niñas y también hablarle a los niños, niñas y adolescentes sobre cómo ellos tienen derecho y cómo esos derechos también lo pueden proteger. Y es todos y todas las personas que están en la comunidad educativa dentro de las aulas, o sea, el personal administrativo y de servicios generales también tienen que saber cómo pueden proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes. Tienen que ser educados para poder reconocer, porque el portero ve a los niños y a las niñas todos los días y lo conoce a todos. Y las personas de servicios generales también. Y es importante que las personas que están en la escuela sepan
que yo respondo al interés superior de los niños, niñas y adolescentes que van a la escuela. Aunque a mí me pague el ministerio, si esos niños, niñas y adolescentes no estuvieran ahí, yo no tuviera trabajo. ¿Tú entiendes? Entonces yo tengo que reconocer que ellos son la razón de ser de la escuela y que yo tengo la obligación de protegerlo y que cuando están dentro de esas cuatro paredes de la escuela son mi responsabilidad y eso lo tiene que saber todo el mundo para poder proteger de manera integral a los niños, niñas y adolescentes. Y luego está la parte externa a la que yo me refería ahorita cuando decía no se queda en las cuatro paredes de la escuela. Yo tengo también que accionar y coordinarme con el sistema de protección fuera de la escuela. A veces hay casos muy profundos y muy delicados dentro del centro educativo que tiene que acudir a esa red externa, que es el sistema de protección. Están las juntas locales de protección con las que podemos accionar y que la ley también le da su potencialidad, ¿verdad? Dentro de los territorios están los, todo lo que tiene que ver con CONANI, que entra en esa red de protección, los directorios también, que la ley lo establece. Aquí entra salud, aquí entra educación, educación no se diga porque las escuelas son parte de educación, pero entra justicia, entra fiscalía, porque muchas veces solo pensamos en CONANI como organismo rector, garante de derechos, pero CONANI, si no hay una denuncia en fiscalía, si fiscalía no actúa, si fiscalía no manda a CONANI a actuar, CONANI tampoco puede hacer nada. Porque hemos tenido siempre la creencia de que CONANI va y se lleva a los niños, de que CONANI puede accionar solo, sin una orden de un fiscal, CONANI tampoco puede hacer nada. Por eso la importancia de hacer la denuncia en esa red externa que le toca garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dentro y fuera de los centros educativos, por supuesto. Vamos a ver cuáles son esas personas, ¿verdad? Que están, esos actores que integran el sistema educativo, que forman parte del centro escolar y cuál es su rol para garantizar que las infancias son protegidas mientras están en los centros educativos. El rol del docente, que yo digo es el coprotagonista de todo esto, porque los protagonistas y los que, a los que le debemos garantizar todos los derechos son los niños, niñas y adolescentes, pero el docente está todos los días en el aula con esas infancias, ¿verdad? Entonces es el contacto directo con ellos. Tiene que observar cambio de conducta y muchas veces los docentes hay que capacitarlos para poder identificar estos cambios, ausencias frecuentes. La 136 dice, el director en 2 ausencias debe de investigar qué ha pasado con ese alumno, pero es el docente que debe informarle a la dirección cuando ese alumno ya no está yendo al centro. El docente debe tener la capacidad de identificar signos de violencia física y signos de violencia emocional. Pero también sabemos que el docente no se lo sabe todo y hay que también capacitarlo para poder identificar esos signos, sobre todo los emocionales, que son mucho más sutiles. Lo que yo decía ahorita, el docente debe generar confianza. Hay que crear un ambiente en el aula donde los niños y niñas se sientan seguros para expresar lo que viven. Los niños y niñas ocultan muchas cosas porque no se sienten con la confianza de decírselo a ningún adulto responsable. Entonces, necesitamos que la figura que está todos los días en el aula con el niño, la niña y el docente pueda crear ese ambiente de confianza. Aplicar los protocolos y para esto tiene que conocerlos.
Hay protocolos dentro de la ley y también hay protocolos que han sido creados con UNICEF y que están siendo trabajados en algunos centros educativos ante sospechas o evidencia de vulneración de derechos. Hay que acudir a esos protocolos para poder hacer la denuncia de manera formal y el docente se da cuenta de muchas cosas porque también a veces oye muchas cosas cuando los niños y las niñas están hablando. Y recuérdense que también la 136 dice que hay una obligatoriedad de denunciar. Promover la educación en derechos. Hay que integrar actividades que enseñen a los niños sobre respeto, igualdad y convivencia pacífica. No digo que no se hagan en las escuelas, se hacen muchas cosas, hay mucha gente buena en las escuelas haciendo muchas cosas, pero hay que potenciar este tipo de actividad. Y aquí pongo un ejemplo. Se puede incluir en el trabajo del docente círculos de diálogo semanales para escuchar a los niños, niñas y adolescentes. El rol de los padres no se pueden dejar fuera porque la comunidad educativa incluye a los padres, las escuelas solas tampoco pueden hacer mucho. Y es lo que está pasando en este momento. Estamos descansando la educación completa de los niños, niñas y adolescentes en los docentes y es una carga también muy pesada para ello. Se necesita una comunicación abierta, hay que escuchar activamente a los hijos, hay que validar emociones, hay que mantener un vínculo de cercanía para poder saber lo que le pasa a los niños y las niñas. Los niños y niñas pueden estar siendo acosados dentro del centro y por no tener la confianza de decírselo a su papá y a su mamá, esto se puede convertir en una bola de nieve, se puede convertir en algo mucho más delicado que sobrepase un bullying sencillo, sino un bullying mucho más complicado y esto complica la situación tanto de la escuela como de la familia. La participación escolar y sabemos que las familias no estamos participando mucho, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Hay que formar parte de los consejos escolares, conocer los reglamentos y protocolos que rigen esa vida dentro de la escuela para poder apoyar a los niños y niñas, pero también para poder apoyar a los directores y a los docentes que están dentro de la escuela. Modelar comportamiento, ser ejemplo de resolución pacífica de conflictos, y lo decía ahorita, las familias, el seno familiar está siendo violento, hay violencia entre papá y mamá, los niños lo ven, también hay violencia de papá y mamá hacia los niños, niñas y adolescentes, entonces hay que hacer un trabajo mucho más integral para poder trabajar cultura de paz, convivencia pacífica y las escuelas también pueden aportar a esto. Los padres y las madres tenemos que ser los guardianes de la protección activa de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero para esto nosotros tenemos que supervisar los entornos físicos donde los niños, niñas y adolescentes pasan más tiempo. Es escuela, ¿verdad? Y también tenemos que ver los entornos digitales y actuar en consecuencia, porque hay muchos riesgos en la parte digital. ¿Y qué está sucediendo? Nosotros como padres, madres, estamos dejando que los niños y las niñas utilicen mucho eh, las tablets, los dispositivos, incluyendo tablets, celulares, y estamos dejando que pasen mucho tiempo en ello porque estamos muy ocupados, porque estamos haciendo otras cosas y no estamos supervisando el entorno. Y sobre todo está sucediendo mucho con los adolescentes que se están enganchando y se están haciendo adictos a la pornografía por todo lo que pasa en los ambientes digitales sin supervisión. Entonces necesitamos nosotros como padres y madres aportar esto para poder garantizar la protección de los niños y niñas dentro del entorno escolar y también desde la familia. Hay que asistir a las reuniones, hay que ir a la escuela, hay que pasar a ver qué está sucediendo con mi hijo o con mi hija dentro de la escuela. Tengo que conocer el profesor, la profesora,
saber cuáles son las cosas que están cambiando en el ámbito educativo, cuáles son los temas que se están trabajando para yo poder aportar como familia a esa protección integral del niño, la niña y el adolescente dentro de la escuela. Y por supuesto que no podemos dejar fuera el rol muy importante del sistema educativo completo. Hay que tener políticas claras, protocolos obligatorios de prevención y respuesta ante violencia y abuso de los niños, niñas y adolescentes. La capacitación con los docentes y con todo el personal dentro de la escuela tiene que ser constante. Sobre protección infantil, mediación y atención a la diversidad. No solo los docentes, que los cargamos mucho también con este tipo de capacitación, sino todo el personal educativo, desde el que barre hasta el director, tiene que saber cómo proteger a los niños, niñas y adolescentes dentro de la escuela. Garantizar espacios seguros, libres de riesgo físico y con acceso a servicios básicos. A veces, señores, no tenemos buenos baños en la escuela y eso también es desproteger y no garantizar derechos a los niños, niñas y adolescentes. Es importante que tengan una buena área donde comer, que tengan un buen espacio donde divertirse, donde pasarla bien en el momento de recreo, espacio libre, espacio verde. Eso también es garantía de derecho para los niños, niñas y adolescentes dentro del centro. Y tiene que establecerse una red institucional o interinstitucional de garantía de derecho. Y a eso yo me refería ahorita cuando decía hay un sistema de protección del cual educación forma parte y yo tengo que articularme con este sistema de protección para poder garantizar la protección, valga la redundancia, de los niños, niñas y adolescentes dentro de la escuela. En algunos países, esta figura que yo le decía del coordinador de bienestar y protección articula lo que le han llamado un comité escolar de protección, que se reúne mensualmente para dar seguimiento a los casos que se dan dentro del centro escolar, los que se pueden manejar de vulneración de derechos, de violencia, de acoso, de bullying. Dentro del mismo centro se maneja por este comité y los que no, este mismo comité se encarga de sacarlo del centro y de activar el Sistema Nacional de Protección para poder garantizar un seguimiento a esos casos. Y no solo un seguimiento, que esos casos se puedan cerrar y que se puedan cerrar bajo la protección integral del niño, niña y adolescente y la garantía de derechos. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando desde Flaxo y Conani lo que es la ruta de protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Estamos haciendo un piloto en 4 territorios. Les cuento porque yo sé que los que están activos en los territorios, esta es una información importante. Y es una ruta crítica de protección integral de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Por primera vez en el país, esto se está trabajando en estos 4 territorios. Hay una mesa integrada por los actores del sistema de protección que está viendo los casos y que le está dando salida a esos casos. En este primer momento estamos trabajando casos de embarazo adolescente y unión temprana, porque se está haciendo bajo la sombrilla de la política de prevención y atención a unión temprana y embarazo adolescente, pero después lo que se pretende como país es que esto se amplíe a todos los territorios y que se pueda garantizar con una ruta específica y clara la protección de todos los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto es un hito en el país y creo que es algo que hay que cacarear, ¿verdad? Aunque el piloto es ahora solo en 4 territorios, ya hace 2 años que estábamos diseñando primero la ruta y se hizo un laboratorio, le hemos llamado, en 2 territorios y ahora se está ampliando a 4 territorios.
algunas herramientas y estrategias para poder apoyar, ¿verdad? Para poder proteger de manera integral a los niños, niñas y adolescentes. Creo que ya lo he repetido, necesitamos protocolos de actuación claros ante sospechas o denuncia. Necesitamos que las personas denuncien y que se le garantice una confidencialidad, ¿verdad? Necesitamos capacitación continua del personal escolar en detección y manejo de casos, porque a veces estamos muy agobiados dentro de la escuela con todo lo que tenemos y dejamos pasar muchas cosas. A veces no porque querramos, sino porque nos sentimos desbordados, y es importante que se establezcan rutas y que en los centros educativos pues hayan personas que estén capacitadas para poder abordar los casos que se presentan. Es importante esa creación de un comité de protección escolar que se pueda articular y que se pueda colocar dentro las funciones y las acciones de este comité dentro de lo que es el plan, la planificación de la escuela, porque si no, no va a tener vida. Es importante la inclusión de la educación socioemocional y la resolución pacífica de conflictos. Siempre se hace de manera puntual, pero es importante que se haga de manera fija dentro de los centros educativos, que se establezca en el programa de centro. Tiene que haber canales confidenciales para reportar situaciones de riesgo. Los niños, niñas y adolescentes se tienen que sentir en confianza. Tiene que establecerse ese ambiente de confianza para que ellos puedan hablar. Y tiene que haber canales confidenciales donde ellos puedan también hablar y denunciar, donde su voz se pueda escuchar y se pueda tomar en consideración. Uso de materiales como fichas de observación, listas de chequeo, registros seguros, que cuando sucede algo yo pueda tener dentro de mi protocolo una ficha que yo pueda llenar, pero que esa ficha esté en un lugar seguro, confidencial, para que solo lo pueda ver la persona que necesita trabajarla. Esto es importante porque a veces canalizamos las situaciones, pero la conversamos y dejamos un papel o una ficha en cualquier lugar donde otra persona puede tener acceso, y necesitamos que todo esto sea muy confidencial, porque los niños, niñas y adolescentes tienen que sentirse en confianza para ello poder hablar con otra persona. Y recalco mucho eso porque he tenido experiencia de ese tipo, en donde los niños, niñas y adolescentes se acercan a una persona y esta persona es la que se encarga de decir lo que esta persona le ha dicho de manera confidencial, pidiendo ayuda. Y entonces el problema se convierte en algo mucho, mucho peor, y entonces se pierde la confianza y la niña o adolescente, sobre todo en caso de embarazo, en adolescente, se siente vulnerada y revictimizada. Entonces realmente eso hay que cuidarlo mucho. Para nosotros poder convertir una escuela en un espacio seguro y de protección para los niños, niñas y adolescentes, tenemos que promover conciencia y responsabilidad de las personas adultas que están dentro de esa escuela, que forman parte de esa comunidad, para que puedan reconocer cualquier expresión de violencia y actuar coordinadamente. Por eso, si se recuerdan cuando veíamos qué significa proteger, es un conjunto de acciones, no es algo que yo hago sola. O no es algo que yo hago a término personal, porque también en la escuela hay mucha gente haciendo cosas porque Chari decidió que lo va a hacer, no porque hay un protocolo, no porque hay un comité, no porque la escuela está trabajando para prevenir situaciones de violencia y de vulneración de derechos, sino porque siempre hay una persona que es proactiva,
que ama a los niños y que quiere trabajar. Entonces, así no se puede garantizar entornos saludables, sanos y de protección para los niños, niñas y adolescentes. Hay que escuchar activamente a los niños, niñas y adolescentes, pero no solo escucharlo, hay que tomar en cuenta su opinión para poder tomar decisiones. Hay una frase que se está utilizando mucho ahora que es: nada sin los niños, niñas y adolescentes, nada para los niños, niñas y adolescentes sin los niños, niñas y adolescentes. Es una frase que recoge mucho porque sí que lo hemos utilizado mucho para muchas cosas sin tomar en consideración sus opiniones y actuar en consecuencia. Ellos saben muy bien lo que quieren si los escuchamos. Defender los derechos de la infancia, para esto necesitamos conocerlos, es importante difundirlos, es importante capacitar a todo en cuanto a esos derechos, es importante que dentro de la escuela sepamos que los niños, niñas y adolescentes son la razón de ser de ese espacio, que nos toca a todo cuidarlo, desde el que barre, vuelvo y lo repito, hasta la más alta dirección de la escuela, que necesitamos saber que actuamos por el interés superior del niño y que todo lo que se hace en la escuela se hace por ese interés superior del niño, niña y adolescente. Hay que promover una educación basada en la garantía de los derechos y sobre todo se debe implicar a toda la comunidad educativa. Eso es cosa de todos. Yo no puedo hacerme de la vista gorda cuando sucede algo en la escuela. La necesidad de denunciar es importante. Y ustedes que están siempre en los territorios trabajando, saben que suceden muchas cosas en la escuela, temas muy serios, hasta de violaciones y de violaciones que han sido denunciadas y de violaciones que han sido protegidos algunos profesores, hasta por la ADP. O sea, necesitamos conocer el código para saber que nosotros podemos denunciar y que podemos denunciar como un ciudadano común y corriente y que dentro del código está la garantía de mi protección cuando yo denuncio. Entonces, hay que denunciar, hay que proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y yo quiero finalizar con un videito, es un video de UNICEF que habla de entornos protectores para la infancia dentro de la escuela, que es el tema que hemos tratado hoy, y nos dice por qué es tan importante que los niños, niñas y adolescentes vivan y se desarrollen en un entorno protector. Vamos a verlo. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estar protegidos y a disfrutar de un entorno seguro en el que puedan crecer, desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. En ocasiones, la violencia amenaza a la infancia. El abuso, el maltrato o el acoso son una realidad para muchos niños y niñas que pueden causarles daños graves y comprometer su desarrollo. Podemos hacer frente a estos riesgos creando un entorno protector para la infancia. Normalmente, el entorno protector se representa como un paraguas, pero es más parecido a una red. Una red segura que protege a cada niño del peligro y que construimos entre todos: familia, amigos, educadores, policía. Así, cuando algo falla, esta red de seguridad sigue sosteniendo a la infancia. A veces, los niños y niñas no conocen esa red, no saben en quién pueden confiar cuando son víctimas de violencia y, por miedo, vergüenza o desconocimiento, guardan secretos que pueden llegar a ser terribles para ellos. Por eso, trabajamos para que todos los niños y niñas se desarrollen en entornos protectores para la infancia, donde los adultos son más conscientes y responsables de los riesgos y los niños y niñas son capaces de pedir ayuda cuando la necesitan. Hagamos de cada escuela un entorno protector de la infancia.
Bueno, hasta aquí. Preguntas, dudas. Estoy aquí para ustedes, para responder. ¿Le gustó? ¿No le gustó? Pueden escribir en el Claro, chat. claro, que nos gustó, Chari, excelente. O sea, nos hemos quedado, yo que estoy conduciendo así como bien en reflexión de todo esto que tú estás planteando. Me ha quedado mucho esa idea que no se trata de una buena voluntad, aunque sea positivo, ¿verdad? Una buena voluntad, pero que se trata de una red donde todos y todas pues somos responsables. O sea, nadie, ninguna persona adulta, ¿verdad? Se puede eximir de la protección de la niñez, porque tú nos has hablado de todos los entornos en que necesitamos, ¿verdad? A nivel de la escuela, la comunidad ya como espacio ya más amplio, todos tenemos la responsabilidad de proteger a la niñez. Y ha sido muy claro la ley, que a pesar de que tiene tantos años de que fue aprobada, hay muchas cosas que quizás se desconocen todavía. Ya se está trabajando, como tú bien decías, para ver cómo esos vacíos que quedan, poderlo completar. Casa Abierta a través de la coalición de ONG por la infancia también es parte de este proceso. Pero a pesar de tanto tiempo que tiene la ley, hay muchas cosas que todavía no se aplican. Esto Exacto. que tú mencionaste tanto, o sea, ese rol de la escuela, del director, de la dirección de la escuela específicamente, para darse cuenta cuando un niño o una niña falta más de 2 veces a la escuela. A veces pasa que todo el año fue, bueno, no vino, y nadie se hace eco de qué está pasando con ese niño, ni la familia, ni la comunidad, ni la escuela. Entonces es un grave error que estamos cometiendo. Bueno, tantas Así es. cosas interesantes que tú nos has planteado, bien organizada, es para que las personas que trabajamos en acompañando escuelas, somos parte de un centro educativo, podamos manejar todas estas informaciones y ser promotores de esa red para la protección de la niñez. Así es. Hay digamos, un comentario, no sé si lo está mirando Chari, de nuestra querida Ingrid, entonces, de una situación que está viviendo, que ella es psicóloga, ¿verdad? Una escuela experimental, Emilio Prudón, eso es en Santiago, que ha llevado a Conani varios reportes y le hemos dado seguimiento y no hemos tenido respuesta. Pues si tú puedes hacer un comentario sobre esa situación, En cómo Santiago, proceder. en Santiago, en Conani, está Natividad. Ingrid, ¿tú has hablado con ella en Conani? A nosotros, como el Distrito 05, la Ujú. persona que nos dirige como psicólogos, Comunidad de Orientación y Psicología, se llama Virtudes Álvarez. Entonces, aquí hay una institución dependiente de Conani que queda en la Bartolomé Colón, en el edificio Cristal se llama. Ahí es que nos han dicho que debemos depositar. Ahí hemos Ujú. depositado, luego llamamos y nada pasa. Supimos de una sola niña que andaba en la calle, no iba a la escuela. Entonces supimos que a esa niña sí Conani fue y hizo una visita. Y nos enteramos por los vecinos que ellos fueron porque los vecinos pusieron la denuncia, no por la denuncia de nosotros. Nosotros Ujú. teníamos, Conani tenía hasta fotos de esa niña andando muy tarde de la calle pidiendo dinero, mandada por su madre. Eh, y nunca recibimos respuesta. Hablábamos con nuestra psicóloga y no. Entonces, ahora cuando hicimos la semana de ambientación, volvimos a Ajá. hablar sobre eso. Entonces, supuestamente no van a dar más seguimiento ahora. Pero sí quiero hacer algunos aportes. Por ejemplo, en las escuelas
hay un grupo que es de riesgos. Y sí, Ujú. pero voy a hablar de un tema diferente, pero algo que usted manejó. Sí, se dan tres, eh, ay Dios, se dan tres, eh, ah, bueno, Pasos, no, prácticas. practicamos, sí. Usted decía que no se preparan los niños para dar respuestas. En mi Ujú. escuela y en el calendario escolar están tres con Ah, relación simulacros, 3 simulacros, simulacros. Sí, lo que tres pasa es que cuando simulacros, comienzo a hablar se me olvidan las palabras. Damos 3 simulacros. tres simulacros sobre terremotos. Allá se dan en mi Ajá, escuela y está estipulado en el calendario. Pero también damos simulacros sobre fuegos, antes, durante y después de los terremotos, y durante un fuego, ¿qué debe hacer el niño? Tenemos también el grupo que tiene que ver con gestión de riesgo. Y también en las escuelas se nos da el mandato de que cuando un niño falta 2 días o 3, sí se debe llamar e ir a hacer la visita domiciliaria. En mi centro, en la cadena que hay es, el docente se da cuenta cuando ujú, pasa la ujú. lista, si ese grado me toca a mí como psicóloga, me lo informa a mí y yo soy la que llamo a la casa. Si yo entiendo que hay algo extraño, entonces sí se lo informo al equipo de gestión o a la directora. Y de verdad que Perfecto. sí, hemos descubierto, primera vez que me equivoco en esa palabra, hemos descubierto muchas situaciones. De hecho, este año que pasó, por el hecho de indagar con la familia, pero la familia nos decía, solo nos respondía una situación familiar, pero ella va un día de esto. Cuando nos enteramos, la niña estaba en una casa de acogida. Pero sí le damos seguimiento. La Secretaría de Educación, MINER, ha hecho programas para eso. El detalle está que, como dicen los testigos de Jehová, en todas Ujú. partes se cuecen habas. Sí, sí, eso es así. Nos Eso es así. invitan a hacer las cosas. No todo el mundo respeta su trabajo. Si como está estipulado el programa, uno lo llevara a cabo, de verdad que las escuelas tuvieran un cambio positivo. De verdad que Sí, sí. sí, gracias, Ingrid. Inclusive a eso se refería Teresa cuando ella decía, todo está en la ley, todo está escrito, están los protocolos, pero muchas veces no se cumplen. Y déjeme Ustedes son decirle un que ejemplo de escuela donde se cumple, pero no sí, todas. y déjeme decirle que todos los años, la semana de ambientación nos dicen de qué se va a tratar esta semana, pero todos los años no hablan de la ley del menor, no hablan de la cultura de paz, de la resolución de conflictos, de las normas de convivencia. Y usted ve que los mismos docentes dicen, y hasta los psicólogos, otra vez lo mismo. Ujú, ujú, Pero por ujú. algo se repite. Si se repite es Sí, porque yo no estoy cumpliendo. Y sí se da, se lo puedo garantizar, pero no todo el mundo lo cumple. sí, eso es así. Muchísimas gracias por tu intervención, Ingrid. Gracias, Muy Ingrid. valiosa. Sí. Ingrid, ¿puede canalizar para la relación con el CONANI a Casa Abierta allá en Santiago? A las personas que desde Casa Abierta pues acompaña la escuela para que se pueda hacer efectivo, ¿verdad? Esa gestión, se puedan ver los resultados, ¿verdad? De lo que ustedes están denunciando, que se puedan abordar. Ok. También Y dice bastante Mildred, cerca que estamos. sí, dice Mildred que Natividad es una persona clave, también la otra Muy persona buena Natividad. que puede apoyar también en ese proceso. Pero felicitar que ustedes están haciendo lo que le corresponde y ¿Dónde que, está Natividad? bueno, Natividad ella es la encargada de la oficina regional de Conani en Santiago. Creo que en Santiago no hay municipal, es regional, pero eh,
La mayoría de la gente la conoce, ella la conoce todo el mundo. Me encuentro raro como que tú no has estado con ella. Ella es la directora de Conani en Santiago, de la oficina de Santiago. Dice Mildred que ella está en la plaza que está frente al Pola. Ya. Precisamente en esa plaza es que hemos llevado los reportes. Justo la Plaza Cristal que está frente al Pola en la Bartolomé Colón. Ujú, exactamente. Entonces ahí sería bueno que ustedes pidan una cita con Natividad para que puedan hablar con ella directamente. Ella realmente es muy activa y atiende mucho a todo Bueno, lo que le corresponde como Conani, ¿verdad? a no desmayar, porque hay que dar Exacto. seguimiento hasta encontrar, ¿verdad? Que podamos ver que se están garantizando la protección a las Sí, niñas. sí. Yo les sugiero que hagan un último intento con Natividad y si no es posible, entonces mediante Teresa me pueden dejar saber. Yo no trabajo en Conani realmente, pero sí conozco a casi todo el mundo que trabaja allá. Yo puedo hablar con el jefe de Natividad para ver qué ha sucedido con eso. Pero lo ideal es primero verlo con ella, porque realmente sé que es una persona muy diligente. Qué bueno que lo pudimos ver aquí en este espacio, a Exacto. favor de esa niñez que está siendo vulnerada. Desde la red, que pueda enfatizar, Chari, que nos quede bien claro esa idea del interés superior del niño y la niña. Bueno, el interés superior del niño y la niña está en la Convención de los Derechos del Niño y es como la carta magna, ¿verdad? Donde nos manda a garantizar los derechos del niño y la niña. O sea, no hay un derecho que sea superior, ¿verdad? Y así, así lo especifica a ese interés superior del niño y la niña. No es más que poder garantizar todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y que en una situación donde hay un derecho que sobrepone a otro derecho, va a primar siempre el interés superior del niño y la niña. No importa la situación que sea. Si hay una vulneración de un derecho y ese derecho puede que solape otro derecho, por ejemplo, el derecho a la comida, ¿verdad? El derecho a comer, que es un derecho también dentro de los derechos, puede ser que sea más importante para una persona que el derecho a la educación. Porque si el niño no come, entonces tampoco podrá ser educado. Pero lo que vamos a ver es el interés superior del niño. Tenemos que garantizar que todos esos derechos sean garantizados para los niños, niñas y adolescentes. Y si hay un derecho que puede solapar otro o que la persona puede pensar que es superior a otro, siempre va a primar el interés del niño ante cualquier persona, ante la persona adulta que vulneró el derecho, ante la empresa, ante la escuela. Yo voy a proteger primero al niño, su confidencialidad, que no sea revictimizado, que sea garantizado ese derecho que yo estoy buscando garantizar, independientemente de que las demás personas también tienen derecho. Excelente, gracias, Chari. Justamente Solana, la compañera, también dice que uno de los elementos pues, que tenemos, que es un reto, y quizá en nuestra cultura, un reto para la protección, es promover la ética profesional y la confidencialidad, porque la Sí. experiencia es que somos muy dados a hablar. Y tú lo decías, ¿verdad? Que la psicóloga le dice a la maestra y se convierte como un comentario. Nos olvidamos que estamos hablando de un ser humano, que estamos vulnerando derechos y es un elemento clave que necesitamos tomar conciencia de eso. Así es, Ujú. eso es muy cierto. ¿No es cierto? La confidencialidad. Y hacer el comentario que en general muchas de las escuelas que acompañamos, la idea es que el estudiante, el alumno, se lleva cuando ha cometido una falta. Entonces,
es como que me van a dar una pela y, te van a llevar Sí, a psicología. Entonces yo creo que hay que rescatar ese rol del Departamento de Orientación y Psicología en todas las escuelas para que sea como un refugio especial para todos los niños y niñas de la escuela. Y no que sea ujú. como que amenaza, el que va a llamar a mi familia, el que va a corregirme. Entonces no se Sí, cree ese nivel de exactamente. que tú hablabas. Sí, sobre todo eso Así. que los niños, niñas y adolescentes sientan que ese es un espacio seguro, que no lo están sintiendo. No en todas las escuelas, porque no podemos generalizar, ¿verdad? Pero no lo están sintiendo. Entonces, eso es vital. Así es. Bueno, pues ha sido un tema de mucho interés que queda grabado y que podemos revisar porque está muy claro todos estos elementos. Chari está bien activa con este tema, donde está moviendo, nos ha traído noticias de todo lo que se está trabajando para mejorar este sistema de protección de la niñez y es una de las actividades pues, que se puede compartir en las escuelas, en la familia, porque ha tomado todos esos elementos y la familia debe saber también la responsabilidad de la escuela, de la comunidad, o sea que es un tema para toda la comunidad educativa. Juan Radamés de la Rosa, el director ejecutivo de Casa Abierta, está por ahí. Si quieres saludar a Chari y despedir esta actividad, Juan Radamés, que está de vacaciones, pero se conectó porque es su amiga Chari. Así es, un gran gusto, Chari. No pude saludarte porque llegué un poco tarde, pero me da mucho gusto ver, Igualmente. escuchar que cómo nos habla con tanta propiedad y con tanta profesionalidad. Qué gusto verte Muchas crecer como has gracias, crecido. don, como yo le digo, el don. Bueno, yo siento que sí, que este diálogo con Chari nos aporta mucho en el sentido de ese macro universo que necesitamos desarrollar en todo el mundo, especialmente en estos tiempos donde parece que hay muchas prioridades que no están tomando en cuenta las prioridades fundamentales, porque una sociedad que no cuida su infancia es una sociedad que va a tener más adelante las consecuencias de no haber atendido a esa población. Y un tema que a mí me parece muy importante enfatizar es el niño, niña, adolescente como sujeto. No el niño, niño, adolescente como el que vamos a cuidar, vamos a proteger de personas malas que andan en los alrededores. Yo siento que Ujú, sí, que los adultos, las personas adultas, maestros, maestras, padres, en general, los adultos y las adultas de la sociedad, tenemos esa gran responsabilidad, pero también tenemos que hacer un gran esfuerzo por ver a estos seres humanos como lo que son, como sujetos de su derecho y no como de manera paternal. O sea, tenemos que ser capaces de desarrollar en ellos la capacidad crítica, porque muchas veces nos quejamos de que hemos dejado en manos de la nueva tecnología muchas veces a los niños y las niñas que están con la tablet en la mano. Bueno, son tiempos nuevos y son épocas distintas a las que crecimos los mayores. Y necesitamos entonces no cuestionar solamente las cosas negativas a que ellos acceden, sino aprovechar las cosas positivas que pueden haber ahí y enseñarles a ellos a defenderse a sí mismos, de ser capaces de identificar los roles de los adultos, identificar los peligros que pueden estar cerca, hacerles conscientes de que es importante que las cosas que les afectan deben ser transmitidas a las personas adultas de su confianza. Y por eso nosotros los mayores tenemos que ser capaces de ser confiables para ellos, de ser personas en las que ellas pueden confiar, con quien ellos pueden hablar, que ellos pueden contarles sus dificultades. Así que gracias, Chari, por esta conferencia tan bonita, tan bien estructurada, tan clara. Gracias a todos los amigos y amigas que se suman a estos viernes educativos
Y nada, el próximo viernes nos juntamos de nuevo para seguir conversando. Un gran abrazo. Gracias, muchas gracias. Para mí siempre es un placer estar en mi casa. Gracias, Chari, por todo. Gracias. Gracias a todos, gracias por conectarse. Un Ujú. abrazo, me pueden seguir en Instagram, @empaticalma, Bueno, que se hasta me olvidó luego. poner el slide con esa Ya, información. sí, Bye. mandamos por Gracias y correo.